Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy. Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Básquet. Y bueno, la temporada del primer equipo ya ha finalizado, pero la cantera sigue jugando sus últimos partidos de la temporada. Ahora estamos con los campeonatos de España y esta semana pues ha sido el Campeonato de España Infantil, que el Real Madrid ha conseguido ganar pues una solvencia y una claridad tremenda. Y bueno, para analizar todo esto, bueno, pues tenemos aquí a Carlos, como habitual ya del programa, así que Carlos, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí, sí, encantado de estar aquí, además hoy con el invitado que tenemos y hablar un poquito de cantera, que esta semana ha sido divertido. Y para hablar de la cantera del Real Madrid, pues tenemos a una de las voces de Real Madrid Televisión, Javi Martín de los Cobos. Hola Javi, ¿qué tal? Hola Diego, hola Carlos, un placer estar aquí con vosotros comentando todo lo que nos da esta gloriosa cantera de baloncesto. Pues sí, una cantera de baloncesto que, como bien decía antes, esta semana pues se disputaba el campeonato de España Infantil en Betanzos y que la primera fase pues empezaba con algunos problemillas. Empezaba con un equipo de los del grupo del Real Madrid con un positivo y teniéndose que ir para casa. Y no sé vosotros cómo habéis visto esa primera fase del torneo, en el que el Real Madrid pues, se enfrentó al Betis, consiguió una victoria fácil y holgada, como la de la final que luego hablaremos, y luego pues también ante el Hospitalet también consiguió una victoria. No sé tú, Javi, cómo has visto esa primera fase de los infantiles que llegaban pues siendo campeones de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero llegaban eso como campeones, habiendo sido campeones sin varias de sus figuras, con varias bajas en esa fase final del Campeonato de Madrid. Aquí se incorporaba ya todos los jugadores y bueno, la primera fase empezó con esa baja del CB Tormes, desgraciadamente una faena para los chavales clasificarse para un Campeonato de España como primeros de Castilla y León y no poder jugarla. La verdad que un abrazo para toda la gente de CB Tormes, porque llegar a un Campeonato de España que te toque además en el grupo con el Madrid y no poder jugarlo, pues es un faenón. Y bueno, pues se redujo la primera fase a 2 partidos. Con el Betis ya comentaremos un poco luego, ya que llegaron a la final. Y bueno, pues con Hospitalet, que era el tercero de Cataluña, pues bastante sorprendente la ventaja tan grande. Ya marcaba un poco lo que podía ser el campeonato, ¿no? La diferencia, luego hablaremos un poco más, pero a mí en general me ha defraudado un poco el nivel del campeonato, más allá de que nuestro equipo sea muy bueno, pero poca oposición en general de casi todo. No en vano, tanto Fuenlabrada como Estudiantes, como representantes de Madrid, han llegado también a los cruces, y Estudiantes incluso ha sido medallista al final. Pues sí, además un Real Madrid que al principio pues ya empezaba un poco a decir lo que veníamos diciendo en anteriores programas. Esa tripleta de Clan Duro, Amadou Traoré y Kylian Michi pues fueron los jugadores más atractivos para ver, sobre todo para el aficionado que no estamos acostumbrados a poder ver a este infantil A. No sé tú, Carlos, cómo has visto esta primera fase del equipo. La verdad, pues que el atractivo era ver a ese trío. Sí, veníamos de la Final Four de Madrid, donde el equipo se impuso bien sin estos 3 jugadores y que vimos a Nacho Rupérez, a Sergio Gómez de la Rosa, a Gilda, ya algunos jugadores destacar, un Dominic Fischer también a rato,
Y ahora queríamos ver a estos y ya desde el primer día, es verdad que solo tuvieron 2 por lo que comentábamos del Tormes, pero desde el primer partido, que era la segunda jornada, demostraron que eran muy superiores. Primero Declan y Amadou por dentro, que más allá del físico que tienen, que hoy, por ejemplo, se han encontrado jugadores del Betis con un físico similar, tienen muchísimo talento y se les ve. Pero luego Kylian Miché, que es seguramente el jugador que más nos apetecía ver y nos ha dado la razón, porque tiene un estilo de juego que para ser un jugador infantil yo no recuerdo haber visto mucho. O sea, más allá luego de que meta canastas o no, solo el estilo que tiene ya es diferente. Mucha rotación en la primera fase, un poco de cara también a que jueguen todos y a guardar jugadores para el resto de la competición, aunque luego tampoco ha hecho demasiada falta. Y bueno, un Madrid que empezaba muy bien, sin duda, claro. Y luego, pues el Real Madrid se clasificaba como primero de grupo, con 2 victorias y ninguna derrota. Y en octavos de final, pues el Real Madrid se enfrentaba al Luther King, al que derrotó por 101-58. Y no sé cómo visteis ese partido de octavos. ¿Esperabais a lo mejor un poco más de rivalidad, de calidad en esos octavos de final? Sí, yo lo que te decía antes, igual que con Hospitalet como representante catalán, pues esperas que haya un poquito más de oposición. Con los canarios siempre ha habido, vamos, de hecho, hace 2 años con la famosa canasta de Calla en último segundo, con Granca, siempre aportan porque además siempre suelen traer bastantes jugadores africanos o de origen africano, vamos, y siempre suelen igualar un poco el poderío físico, ¿no?, que presenta el Madrid. Entonces, igual que habíamos visto eso, Hospitalet como representante de catalán, Betis como campeón de Andalucía, o sea, que estabas con comunidades potentes y fuertes. El primer cruce con Canarias también lo solventas tan fácil y dices, bueno, la superioridad es tremenda, y más allá de, bueno, de que nosotros aportemos o tengamos esos 3 fichajes, digamos, internacionales, es verdad que todo el mundo tiene ya algún jugador africano. El Betis hemos visto ya a Edriso y a Doucouré, pero el Barça tiene también 3 jugadores de origen africano, varios de ellos ya nacidos allí en Cataluña, pero bueno, también de origen, y como puede ser el caso nuestro de Gildas, y aún así no han igualado en ningún momento el potencial físico, digamos, y luego técnicamente, sobre todo, digamos que no le ha hecho falta jugar a mucho al Madrid, más que intensidad defensiva, correr un poco y ventajas en 1 para 1. Hablaba Carlos de Kylian, que yo creo que es el más destacado, aunque no haya sido el nombrado MVP, porque juega, como decía Carlos, a otro baloncesto, ¿no? Un baloncesto más de mayores, y yo creo que mete muchos menos puntos de los que podría, porque no quiere. O sea, hay muchas veces que le ves que reparte muchísimo juego para todos cuando saca ventajas en situaciones de 1 para 1 que podría él finalizar, y muchas veces no finaliza porque además le gusta repartir. O sea, tenemos ahí un proyecto también de base repartidor que físicamente, digamos que puede ser una copia, la gente lo puede equiparar un poco a Kaya Mutanvirgua por el tema de las trenzas y tal, pero que técnicamente, al igual que físicamente, podría ser más una comparación con un Pierre Henry, que es capaz de generar muchísimo en 1 para 1, pero que luego es capaz también de repartir para sus compañeros. Y un Kylian Michi que no sé si fue ya en la primera ronda, ya vimos pues lo que dice Javi, esos alley-oops que se tiraban entre Declan Duro, él o Traoré, y es que los chavales los veías disfrutando, y es que ver a unos infantiles ya machacar te dice de la calidad que está teniendo este equipo. Y además pues lo que decíamos, en estos octavos de final, luego en cuartos ante el Fuenlabrada, el equipo también acaba el partido en 3 cuartos, y aparte de los 3
de los que hemos hablado, de Klanduru, Kylian Michi y de Amadou Traoré, pues también destacar a Ignacio Rupérez, que ha hecho un muy buen torneo, y sobre todo a dos jugadores que no son tan llamativos, pero sí que son importantes, como son Lucas García y Sergio de la Rosa, que son jugadores que tienen minutos y aportan puntos en el momento en el que se les necesita. Sí, Sergio, sobre todo, yo creo que ha sido para mí el jugador que más ha destacado conforme a lo que veníamos viendo, porque es verdad que Rupérez ya pienso que ha sido el jugador más relevante del equipo durante toda la temporada, y en la Final Four de Madrid también lo fue, y ya sabíamos lo que venía con él, y hoy en la final, por ejemplo, ha hecho un partidazo también, Nacho. Pero Sergio Gómez de la Rosa sobre todo ha destacado mucho. Bueno, hay un partido que hace 4 de 4 en triple, pero más allá de eso, la finalización en cada jugada, la inteligencia para tomar la decisión de cómo terminar cada penetración, cómo colocarse, encontrar los espacios. Y luego es un jugador alto que todavía no está hecho del todo, por tanto vamos a ver a qué posición va. Pero yo creo que ese bloque medio de Sergio, Lucas, incluyo a Aitor, que a mí me ha gustado en algunos momentos también mucho, Gilda, ha subido mucho el nivel. Entonces, cuando a lo mejor no estaba en cancha Declan o Amadou o Kylian, y el otro equipo podía pensar que el Madrid se iba a caer, al contrario, en algunas ocasiones incluso como el equipo está más acostumbrado a jugar juntos, casi que las diferencias se ampliaban. Entonces, muy bien todo. Y nombro también a Dominic Fischer, que ha tenido menos ocasiones, pero que yo me quedo que es que tiene la poca vergüenza de tirarle un alio a tablero. Que no salió, pero si llega a salir. Si llega a salir. Si llega a salir, creo que sale en todos los telediarios, porque es que es una vergüenza torera lo de Dominic Fischer, porque es que, con lo pequeñín que es, el tío Ya. ahí está. Esto es, yo creo que ha jugado pocos minutos porque es verdad que el nivel físico sube mucho en los campeonatos de España. Lo que te digo, todo el mundo tiene grandes, todo el mundo tiene algún jugador de origen africano con mucho poderío físico, y es verdad que ha caído con relación a lo mejor a lo que había jugado durante la temporada, que sí había sido de los más anotadores además, y aquí le ha costado un poco más y ha entrado menos en la rotación también porque obviamente Kylian asume muchos minutos en el 1, él se lo juega también en sus minutos de pequeño, se lo juega también con Vaquero, que también es otro buen jugador, y bueno, ahí ha salido un poco perjudicado. Totalmente de acuerdo en lo de Sergio Gómez, lo iba a comentar. Para mí Sergio Gómez de la Rosa me parece el jugador de futuro, más allá de la tripleta Amadou, Kylian Declan. Me parece que Sergio Gómez es un jugador que puede hacer muchísimas cosas, que va a ser un alero muy, muy alto, que ha mejorado mucho el tiro, ha metido de 3 en este campeonato, yo creo que más de lo que venía metiendo en toda la temporada. Y me parece que es el clásico jugador que hay que darle tiempo, pero que tiene posibilidades de jugar a esto muy bien, ¿no? Y añado en ese, digamos, en esos futuribles a Gildas, que me parece que hace muchísimas cosas también por el equipo, que también es un jugador también como un poco más maduro, digamos, que hace cosas más de jugador cadete que de jugador infantil, ¿no? De ir tanto al aro, que aparte del físico tiene un trabajo defensivo espectacular, casi siempre defendiendo a jugadores más pequeños, con una actividad de pies y de manos enorme, recupera muchísimos balones y luego reparte muchísimo también para todos. Yo creo que quitando esos 3 que tienen el foco mediático encima y que tienen también una ventaja física clara, sobre todo Amadou y Declan, Sergio Gómez y Gildas, yo creo que son 2 jugadores a tener muy, muy en cuenta. Y luego pues llegaban esos cuartos de final y bueno, el Real Madrid conseguía meterse en semifinales y llegaba pues para mí la sorpresa del torneo, y es que el Betis conseguía eliminar al Barcelona por 47-48. Y no sé vosotros si también fue para vosotros una sorpresa que el Betis le ganara al Barça y se quedara fuera el Barça, que en principio era uno de los equipos
iba a estar ahí, que iba a ser el rival del Real Madrid para conseguir este campeonato de España. Sí, yo me esperaba a un Barcelona en esa final, sobre todo también porque el Betis cuando lo vimos contra el Madrid, aunque hizo un buen partido, no estuvo tampoco con el partido igualado hasta el final. O sea que el Madrid le superó claramente y por eso yo esperaba que el Barcelona estuviera por encima. Pero al final yo creo que sabieron competir muy bien. Un marcador muy corto porque probablemente no tienen tanto talento para anotar muchísimo, pero sí para defender y creo que lo trabajaron muy bien y desde luego, más allá de lo que ha hecho el Madrid, para mí el Betis es el equipo más meritorio del torneo porque, bueno, llegar hasta la final para ellos ya es muy importante. A mí me dio hasta rabia. Yo estaba viendo el partido y esto que siempre quieres que pierda el Barça, pero decía, joder, es que no pierda aquí porque si llega a la final contra nosotros vamos a darles pero bien, ¿no? Y te apetecía un poquito que llegaran y me dio un poco hasta rabia que tenía ahí sentimientos encontrados, ¿no? De que gane el Betis y tal, pero luego te daba cosa que no llegaran. Yo creo que el Betis, lo que tú dices, compitió muy bien, hizo su partido un poco haciendo la del conejo, ¿no? Como decía Manuel Comas, de ir ahí detrás, que no se pusieran por delante mucho, que no se le fueran mucho y no ponerse por delante. Y luego es verdad que estuvo acertado en el final y el Barça no. Hubo ahí un par de ataques y la última canasta de un jugador, por cierto, no sé si y luego comentaremos algo un poco del resto fuera del Madrid, pero hay un jugador del Betis, Alberto Blanco, que fue el que metió esa canasta, que a mí me ha gustado muchísimo. Me parece también un jugador de futuro y un buen fichaje del Betis que lo llevó a la última minicopa de invitado y ahora ya lo ha incorporado al equipo y me ha gustado mucho ese jugador. Y el partido eso fue eso, decidirse en los momentos finales y el Betis claramente sorpresa, digamos, bueno, sorpresa, el dejar fuera a todo un Barça que claro, siempre se plantea como favorito. Yo creo que sí, que ha sido el equipo revelación junto a Estudiantes, que ha sido tercero, que es verdad que lleva una temporada aquí en Madrid muy buena, pero han competido muy bien también en el campeonato. Pues hablando de Estudiantes, era nuestro rival en semifinales. Ya le habíamos conseguido ganar el campeonato de Madrid en la final por 20 puntos, si mal no me equivoco. Y en estas semifinales, pues el resultado ha sido 85-57, en el que vuelven a destacar Declan Duro con 17 puntos, 17 rebotes, y Amadou Traoré con 16 puntos y 18 rebotes. Pues un poco lo que habíamos visto en el anterior campeonato, pero sin los tres mosqueteros. Sí, era un poco lo que se preveía. Cuando el equipo gana de 20 prácticamente en esa final, pues evidentemente con estos jugadores ya se veía que iban a ir a más. Yo creo que más o menos mantuvieron los mismos minutos en pista porque además el equipo no necesitó de ellos mucho más, pero sí que es verdad que tengo la sensación que la idea de Daniel García de empezar muy fuerte en los partidos para ya desequilibrar un poco la balanza en el primer cuarto y lo han venido haciendo todo el torneo y contra el Estudiante, a pesar de que la diferencia no fue amplísima, también lo hicieron y así en la segunda parte pues poder descansar un poco de cara a la final y bueno, yo con el Estudiante la verdad es que me quedo también con el buen torneo que han hecho porque lo decía Javi antes, para mí uno de los grandes vencedores de este campeonato de España es la Comunidad de Madrid y su baloncesto, porque hemos tenido a varios equipos madrileños y el Estudiantes ha quedado tercero finalmente. Y bueno, Campoy hizo un buen partido y tienen algunos jugadores que han destacado bastante también. García Plata también me ha gustado en algunos momentos, algunas cosas que ha hecho. Y la sensación que vamos a ver a estos dos equipos enfrentarse durante los próximos años más de una vez, porque creo que el Estudiante tiene un buen equipo, necesitará algún refuerzo y el Madrid seguirá siendo favorito, pero en general a mí me ha gustado mucho también el torneo de Estudiantes, no lo he visto demasiado, pero lo que le he podido ver me ha gustado mucho. Javi. Sí, la verdad que
que lo que dice Carlos, el baloncesto madrileño, más allá del Madrid, sale reforzado de este campeonato infantil. Bueno, el Madrid ya es sexto campeonato consecutivo y 7 de 8, y entre medias ganó Estudiantes con la generación del 2000, de los que están ahora en ACB, de Adam Sola, de Diego Alderete, de André Grisa, con una generación que fue campeona en infantil y en cadete, perdiendo en Madrid y luego ganando en el Campeonato de España. O sea que 8 seguidos para la Comunidad de Madrid, cuando los anteriores no sé cuántos llevaban entre Juventud, Barça. O sea que ahí sí que Madrid le ha dado un poco la vuelta, sobre todo tirando del cambio en la política de cantera del Madrid, que obviamente desde la construcción de Valdebebas y la entrada del equipo de Alberto Angulo cambian completamente la cantera, ¿no? Y trayendo jugadores no solo para ganar en estas categorías, sino jugadores a largo plazo, ¿no? Y antes yo creo que se apuntaba un poco más al cortoplacismo, a jugadores un poco más hechos, y además no se conseguían estos buenísimos resultados, así que eso es importante. Y llegábamos a la final, nos volvíamos a encontrar con el Real Betis, que ya nos habíamos encontrado en la primera fase, y el Infantil A pues se proclamaba campeón de España por 73-22, por 51 puntos de diferencia, en el que Amadou Traoré ha sido MVP de la final y también MVP del torneo. Un Amadou Traoré que ha hecho 19 puntos, 20 rebotes, 4 tapones y 44 de valoración en la final. Y a él también, pues en esta final hay que destacar a Ignacio Rupérez con 13 puntos y 14 valoración, y un Kylian Michi, que es lo que hablábamos antes, con 12 puntos y 7 asistencias. Así que bueno, una final en la que si todo iba como debía de ir, pues más o menos lo habíamos visto en la primera fase, y es verdad que seguramente al Betis, pues el eliminar al Barça y llegar a la final, a lo mejor le podía dar un poquito más, pero lo ponía yo en Twitter, Declan Duro y Amadou Traoré han dicho que el partido duraba 8 minutos, no duraba más. Sí, a ver, el Madrid es que ha empezado muy, muy fuerte y eso ha desequilibrado el partido. El Betis llegaba, yo creo, también con una acumulación de fatiga que no tenía el Madrid, y seguramente ha acusado en el principio del partido la tranquilidad con la que el equipo blanco ha salido, que desde un primer momento ha querido hacer su juego, ha querido defender muy duro, y el Betis no ha encontrado en ningún momento su ritmo. Es verdad que incluso hay un momento en el que el técnico del Betis, creo que ya todavía en el segundo cuarto, les dice: olvidémonos del marcador y vamos a jugar nuestro baloncesto, porque ya al principio ya estaba casi 20 arriba el Madrid y ya se había ido en el marcador, como decía. Y bueno, en el Madrid es que yo creo que el tema de Traoré y de Declan Duro al final sí que ha sido muy importante. El Betis también tenía jugadores como Idrisu, que eran jugadores grandes, y Ducouré también, pero no han sido capaces de estos jugadores de encontrar el ritmo de juego. En cambio, los jugadores del Madrid sí, porque no era solo físico lo que tienen, son muy talentosos. Entonces, además de coger los rebotes, son capaces de convertirlos en 2 puntos y en 2+1. Y a partir de ahí se ha desnivelado todo, y ya luego Kylian se ha hecho muy dueño del partido, y el Madrid justo ganador, evidentemente, porque todos los partidos los ha ganado muy sobrado. Y bueno, una pena que no haya habido más tensión y más rivalidad en una final así. Sí, nosotros comentamos mucho a veces en la que da la impresión de que siempre juegan contra jugadores peores, ¿no? Lo comentábamos en las retransmisiones del torneo de la Euroliga Junior, o incluso en las finales de los campeonatos de Madrid, cuando comparan lo que han hecho los jugadores importantes del equipo contrario en los partidos anteriores, o lo que hacen en los partidos de después, con lo que hacen contra el Madrid. Entonces muchas veces solo vemos los puntos, vemos lo bien que juegan en ataque, las ventajas que
sacan, o las finalizaciones, o esos alley-oops, esos mates o esos tiros de tres, pero sobre todo la intensidad defensiva de siempre de todos los equipos del Madrid es espectacular. Y más allá de que el Betis, como dice Carlos, llegaba un poquito más tocado, porque ayer tuvo un partido muy duro con Valencia, y el Madrid pudo, efectivamente, no. Muchas veces se puede la ansiedad de decir, bueno, juego la semifinal contra esto, vamos a cerrarle el marcador, a meterles de 50, hay que tener cabeza y decir, no, mañana tenemos otro partido, además de la tarde a la mañana y tal, hay que recuperar, mejor dar minutos a todos y rotar y que esté la gente fresca, que no haya ninguna lesión, ¿no? Y ayer, por ejemplo, Ignacio Pino contra el Valencia hace 27 puntos. Hoy, si no me equivoco, creo que ha hecho 4, ha sido... Sí. No tengo aquí delante las no sé si ha sido 4 él o Alberto. Y Alberto Blanco ha hecho 4 hoy y Ignacio Pino ha hecho 4 también. Fíjate, sus dos mejores jugadores. Luego, bueno, como se ha cerrado el marcador, puede que hayan anotado algo más, pero hace 27. Alberto Blanco venía haciendo también muchísimos puntos. Izquierdo o Jorge Pina también habían anotado, y son jugadores que hacen... Y llegas hoy, te pones a mirar y les ves que han hecho 4, 2 y después que la defensa del Madrid y la intimidación de Traoré, de Declan, o incluso esos jugadores exteriores que son capaces de ayudar por dentro y paran a todos, y eso. Y Drisu ha hecho 3 también, o sea, al final les dejas en unas anotaciones, y eso, claro, castiga mucho al jugador, ¿no? Cada vez que vas a finalizar, encontrarte en una oposición tan fuerte, que no eres capaz de hacer bien tu gesto técnico, que no eres capaz, acabas tirando muchas veces tiros que no son los que hace normalmente, mucho tiro de 3, a lo mejor que no estás acostumbrado en finales de posesión. Bueno, pues valorar sobre todo eso, la intensidad defensiva, y muchas veces la rotación, ¿no? Que el tener ese fondo de armario, por ejemplo, un jugador que hoy ha jugado poco y que ha jugado menos durante el torneo, como es Isma Suárez. Recordamos que en la final del Campeonato de Madrid le tocó ejercer prácticamente de único grande, porque no estaba Traoré, que estaba con los juniors, no estaba ni Kylian ni Declan, y hizo un trabajo contra los grandes de Estudiantes que no pudieron tampoco con él en la final, ¿no? Porque bueno, al final ese fondo de armario, aunque el foco esté puesto sobre ciertos jugadores y obviamente hay jugadores que destaquen, pues tienes ahí muchos jugadores que luego hacen ese trabajo, que durante un campeonato como este, que son muchos días seguidos y que tienes que estar todos los partidos a tope, aunque en este caso haya habido bastante diferencia, pues es lo que te da el poder llegar a una final y tener esa diferencia tan grande. Y hablabas ahora de Isma Suárez, que yo creo que le ha perjudicado que le cerraran el marcador, porque el último cuarto que ha hecho ha sido muy bueno. Ha cogido muchos rebotes no aparece en el ofensivos. torneo. Sí, y yo creo que ahí se ha podido hacer más de 10 puntos fácil. Y si tuvierais que elegir al jugador del torneo vosotros, por parte del Madrid y por parte de los rivales. Bueno, mientras Carlos vuelve, Javi, te dejo el paso a ti. Nos ha ido. Hombre, yo por parte del Madrid ya te digo que me quedo con Kylian. Yo creo que Kylian Miché ha sido el jugador que más cosas ha hecho, ¿no? Más allá de los puntos, los rebotes, que son una cosa importantísima, pero creo que es el jugador más destacado. Y hablaba también de Sergio Gómez, que yo creo que ha hecho un campeonato muy bueno. Y del resto del campeonato, pues ya como os he comentado, a mí Alberto Blanco del Betis me ha gustado mucho. Y luego a mí me ha gustado, yo he visto casi todo, no sé si todo entero, pero he visto muchos partidos, y me ha gustado mucho un equipo que al final no se ha metido entre los 8 primeros, pero bueno, yo soy así de gafe, o llámalo como quieras. Me ha gustado mucho Casa de Monzaragoza, me ha parecido que jugaban muy muy bien al baloncesto, y que jugaban un baloncesto muy infantil, pero que tenían un poquito de falta de tamaño y de finalización, ¿no? De puntos un poco, pero jugaban un baloncesto muy bonito. Si alguien se aburre, que se ponga algún partido, incluso por ejemplo el del Barça, que lo perdieron al final de bastante, pero jugaban muy muy bien, muy bonito al baloncesto, súper fluido, todos los jugadores trabajando sin balón,
moviendo muchísimo el balón, usando muy poco el bote, usándolo para sacar ventajas, sacaban exterior, volvían a atacar. Me ha gustado mucho cómo ha jugado Casaemón, más allá de que luego pues no ha entrado entre los 8 primeros, con lo que demuestra que no tengo ni idea de baloncesto. Nos dice Mario Luni que el talento natural que tiene Dominic Fischer es impresionante, pues lo que hablábamos, el cuerpo no la acompaña, pero lo ves de lejos y dices tú, este tío tiene algo diferente a los demás, y es que se veía, que decías tú, ¿cómo puede llegar a canasta un jugador tan pequeño como él? Y es que le veías sin miedo ninguno, lo que decía Carlos, ese intento de alley-oop que hace al tablero es que es impresionante. Y la verdad que es un jugador que veremos en los próximos años, seguramente una vez que eche más cuerpo, seguramente veamos el talento que tiene Dominic Fischer. Pero es que además yo creo que tiene muy buena cabeza, es muy inteligente. Ve todo un segundo antes que el resto. Y eso es muy importante. Ya nos lo comentaba Javi Choren cuando estuvo aquí con nosotros, que le entrenó, y que esa inteligencia y esa rapidez para pensar que tiene le sirve, por ejemplo, en defensa para robar y anticipar tanto como lo hace, y luego para, siendo tan pequeñito, ser capaz de hacer penetraciones y dejar el balón por el lado oportuno, ya sea por la derecha o por la izquierda, para evitar tapones, para evitar pérdidas de balón. Y está en 1,68 le dan ahora. Con que llegue, con el talento que tiene y la cabeza que tiene, con que llegue a 1,80 le puede valer para desde luego hacer muy buena carrera. Vamos a ver cómo avanza. Yo creo que el año que viene él va a tener minutos en el KDTB, bastantes más de los que ha tenido, por ejemplo, en este Campeonato de España, porque creo que Kylian, Declan y demás, el KDTB ni lo van a oler, pero va a ser buena oportunidad para él, y si sigue creciendo, pues también. Y un poco de los nombres destacados también del campeonato, más allá de los que ha dicho Javi, yo me quedo un poco también con Ricardo Castilla, el jugador del Betis, que es infantil de primer año, que, bueno, le vi algunos detalles el otro día, pero hoy me ha gustado mucho, porque además ha sabido interpretar bien en algunas situaciones la defensa del Madrid, saliendo con las dos manos, penetrando a izquierda y a derecha, y a mí me ha gustado mucho. No sé si tú lo has podido ver, Javi. Sí, yo hablaba de Alberto Blanco por la tipología de jugador, ¿no? Longilíneo, un jugador grande que quizá hoy le ha penalizado eso para sacar ventajas interiores con los grandes del Madrid, pero que le veo un poco, pues eso, ese estilo de jugador, un poco a lo mejor también como nuestro Sergio Gómez de la Rosa, que jugando de cara, mejorando su tiro, puede ser un 3-4 alto que esté muy bien, pero es verdad que había jugadores con eso como Castilla, como Pina o como Pino que estaban muy bien. De hecho, aún no han llegado a la final, obviamente el grupo del Betis es súper competitivo. Ya quedar campeón de Andalucía no es fácil, ¿no? Y bueno, tuvieron su duelo. Además han tenido duelos muy peculiares, ¿no? Porque tuvieron primero en octavos con Unicaja ese duelo andaluz que ya fue muy apretado. Luego tuvieron que pasar a todo un Barça que fue la sorpresa, y luego les quedaba Valencia Basket, que era un equipo también bastante competitivo, con jugadores también grandes. La verdad que sin duda han sido el equipo revelación, vamos, del torneo, sin ninguna duda. Y con respecto a lo de Dominique que comentabas, yo siempre digo que hay 3 maneras de jugar a esto, ¿no? De destacar en esto. O tienes un físico muy superior, ¿no? Como podría ser en este caso el de Traoré o el de Declan, ¿no? Que tienes ventajas por tu físico, ¿no? O lo que sería un Anteto, ¿no? En la NBA, ¿no? Que físicamente está muy por encima. O las metes de colores, o sea, o tienes gol como en el fútbol, ¿no? Eres un Carroll que enchufas y que no te hace falta, digamos, mucho más, que no es poco, ¿no? Pero que si ves el aro enorme, pues también vas a tener muchas posibilidades de jugar a esto. Y la tercera es saber jugar a esto, ¿no? Entender el juego, entender dónde están las ventajas, dónde están las desventajas, digamos, el tipo de jugador que decimos listo, ¿no? Si añades las 3 cosas, ¿no? Si tienes un buen físico y sabes jugar y la metes, pues eres Luka Doncic, ¿no? Y
o LeBron, ¿no? Que físicamente era superior, pero luego demostró que sabía jugar también a esto mucho, ¿no? Entonces, bueno, Dominic no tiene, por supuesto, de momento el físico, pero que tú dices, vamos a ver hasta dónde llega y tiene en la faceta anotadora, así que es un jugador que es capaz de anotar, pero sobre todo lo que tiene es esa tercera vertiente que ve muy bien el baloncesto y que sabe jugar, ¿no? Que sabe encontrar ventajas, desventajas, no solo para él, sino para sus compañeros. Así que eso te da mucho recorrido a la espera de ver hasta dónde llega cada uno físicamente. Y luego de Declan Duru también, lo último que quería comentar es que vamos a ver un poco su evolución. Mi sensación viéndole es que él es un alero. Yo creo que no tiene movimientos de pivot y bueno, en Alemania me parece que ha jugado hasta con junior, o sea que ha jugado con jugadores más grandes de los que ha jugado en este infantil. Aquí evidentemente lo natural del juego le llevaba a ir para adentro porque es tan grande que era donde él aprovechaba más su cuerpo y tenía más ventaja, pero tiene todos los movimientos de alero, una capacidad para botar con la mano no dominante, la izquierda, muy buena. Creo que la técnica de tiro es bastante buena y vamos a ver, ¿no? En cadete y demás, pero a mí me parece que está destinado a ser alero. También habrá que ver si crece algo más o no. Es típico en este tipo de jugadores que ya con 14, 15 años dejan de crecer. Él está en 1,99, es decir, sería una altura perfecta para hacer un 3 y yo creo que es un poco donde va encaminado. Sí, yo creo que es claramente un exterior. Vamos a ver lo que tú dices, hasta dónde crece, pero es verdad que no parece que vaya a ser altísimo, con lo que tiene que tirar obviamente por ahí. Yo creo que la idea del Madrid es llevarlo por ahí. Ha anotado mucho cerca del aro, pero por lo que dices tú, pero no en situaciones de poste, que tampoco ha abusado el Madrid, aunque bueno, algún bloqueo indirecto por línea de fondo si tenían, para meter algún balón interior, pero no abusan mucho, sino situaciones casi siempre jugando de cara, y yo creo que es la idea, que tiene que jugar de cara. Luego yo les digo siempre a mis jugadores que pueden jugar de lo que pueden defender, ¿no? Cuando te llega uno y yo quiero jugar de uno el año que viene, bueno, pues si puedes defender al uno del equipo contrario, puedes jugar de uno, ¿no? Tú serás un uno y puedes defender al uno, porque si no tengo que poner a mi dos a defender al uno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tiene un poco el desafío, ¿no? De Declan Duru, ¿no? De ser capaz de defender a un exterior rápido, aparte de su capacidad atlética, ¿no? Pero de tener los pies para defender a un 2, un 3, yo creo que sí que lo que apunta es lo que tú dices al 3, ¿no? Y una de las anécdotas de esta final ha sido el tema comentarista, el que hemos, pues, que al principio le había llegado alguna crítica de la afición del Betis, de que cantaba más las canastas del Real Madrid que las del Betis, y a partir de ahí yo no sé si se le ha ido la olla o no sé. Pero en la segunda parte se ha decidido ir para casa y no narrar. No sé tú, Javi, ¿qué opinión tienes de ese tema? No lo sé, no sé exactamente qué ha pasado, no voy a entrar mucho en eso, pero bueno, yo creo que se hacen una retransmisión. Estamos viviendo, o sea, los que somos ya talluditos y nos teníamos que buscar para ver partidos de estos, el tenerte que ir allí o el tener que encontrar cualquier, pues hombre, el tener ahora, como comentábamos antes, canales como Básquet Cantera o Real Madrid Televisión que dé partidos de la cantera, y sobre todo las retransmisiones estas en streaming y tal, yo creo que es una maravilla. Entonces, bueno, disfrutemos de eso. Si encima nos lo dan con narraciones o con speakers o con lo que sea, pues mucho mejor, pero no entremos en esas dinámicas encima de criticar como si fueran Carnicero y compañía o Ciro López y compañía o los que sean, a los que les puedes criticar por esas cosas. Además, yo creo que los comentarios que estaba haciendo en ningún caso eran despectivos ni para el Betis ni para el Madrid, para nadie. O sea, les puede gustar más o menos, pero creo que no eran despectivos. Parece que alguien se ha acercado y le ha protestado
Y ya luego, bueno, esta sí, barbaridad hasta que se ha terminado viendo, pero bueno, ya podemos estar entretenidos también, ¿no? ¿Cómo son los gallegos que no saben llevar la crítica? Es que, joder. Es culpa tuya, Diego, es culpa tuya, del Toda, cliente. ha sido muy feo lo que ha pasado, dice Mario. Veremos, a ver, la verdad que no ha quedado bien, sobre todo pues por parte del Betis, por lo que ha No, dicho es que él. yo creo que por lo que ha dicho le han debido reprochar que él ha dicho que una canasta que el Madrid ha metido y ha dicho sin compasión, pero eso es respeto para el rival y es que yo estoy de acuerdo con él. O sea, si el Madrid se pone a pasar el balón, eso no es tener respeto para el rival que le va ganando. Entonces, no sé, a alguien le ha debido molestar, pero vamos, yo para mí, desde luego hay que agradecer a la gente del Santo Domingo Betanzos y a todos los que han estado ahí emitiéndolo porque nos ha dado otra opción más allá de Canal FEP para ver los partidos. Están todos en YouTube, se pueden ver todos bien. Creo que además con una capacidad de realización más alta de lo que puede ser esperado, con varias cámaras, con planos incluso en el banquillo, los tiempos muertos que hemos escuchado hoy el entrenador del Madrid en un par de ocasiones. O sea que yo creo que muy Y bien con buena calidad de imagen, que yo he visto el cadete esta mañana y la calidad del cadete, que tiene mucho mejor tiro de cámara, porque el pabellón es más grande, obviamente en San Fernando es un pabellón estupendo, pero la calidad era bastante peor, espero que la mejoren Sí, sí. para las fases finales, que la calidad de Betanzos, que era realmente buena. O sea que Y bueno, lo que hablabas tú ahora del cadete, termina el Campeonato de España infantil y hoy comenzaba el Campeonato de España cadete. Y bueno, un cadete pues que va con el equipo casi al completo, porque hemos visto que Hugo González no ha podido estar, pero por lo demás creo que van todos los que están disponibles, y la verdad pues que en el primer partido se la han pasado por encima y es una pena que en el Campeonato de España pues tengas que ver estos resultados, pero es lo que decimos, si no le vas a decir a los jugadores que no metan canasta. Así que bueno, de este primer partido pues destacar a Ismaila Diagne, que como cadete de primer año sigue dando esas muy buenas sensaciones que lleva dando durante toda la temporada. Y luego, pues un Bruno Vidarte que también ha estado muy bien, sobre todo desde la línea de 6,75. Y luego también, pues Adrián Bazaga, que también ha hecho un gran partido. No sé cómo lo habéis visto este primer partido y qué esperáis de este cadete en este Campeonato de España, Javi. Yo Bueno, para mí Javi. es un equipo de un poco similar a lo que hemos hablado del Junior en otras ocasiones, que es un equipo muy completo, sin una mega estrella, sin un Garuba, sin un Naki, pero todas las posiciones muy completas, sobre todo en el base que teníamos más dudas, y ya en Vide un poco que estaba a caballo entre el base y el escolta, yo creo que ya en el Campeonato de Europa Junior se demostró que es base claramente y con Delicado lleva muy bien al equipo. Y luego la incorporación de cadetes de primer año, como Asier Miguel, como Enrique Pascual, como Hugo cuando ha estado disponible, o sobre todo como Ismaila, que es un jugador muy dominador por dentro, hacen al equipo muy favorito. Creo que no tuvieron también la opción de tener a todos los jugadores en el Campeonato de Madrid y aún así solventaron la situación con Jesús Vila Sánchez y con Amadou Traoré por dentro, que hicieron un trabajo fenomenal. Pues claro, ahora si a eso le incorpora a Alexander Sarr, le incorpora a Izan Almanza, Ismaila Diagne y esos jugadores, pues para mí, como decía, muy, muy favoritos y creo que vamos a disfrutar de una semana de muy buen baloncesto. sí, este equipo ya sabemos que además son dos equipos en uno con el cadete A y el cadete B, y claro, la convocatoria para el Campeonato de España es complicada, porque claro, al final tienes que dejar fuera a algún jugador importante. Se lo pusieron fácil, entre comillas, a Alberto con las lesiones o las bajas que hubo para el Campeonato de Madrid, y bueno, claro, recuperar a jugadores como Diagne, como Alexar o Izan, pues creo que te da, claro, un poderío y
Y luego lo que comentas, Jambide viene de jugar con el Junior, de ser el base del Junior en el torneo de la Euroliga, claro. En cadete no te digo que vaya a ir sobradísimo, pero ha adquirido una experiencia, ha dado un paso adelante espectacular. Y un equipo, una plantilla en la que Kaya Mutamvirgua ya no destaca por encima de todos los demás, o sea, es un jugador más con el nivelazo que tiene, el jugador que ha sido, habla de la igualdad que hay, ¿no? En la plantilla. Y eso, por ejemplo, eso, Adrián Bazaga vuelve a hacerse partidazo, Asier a mí me parece un jugador también a largo con el que hay que tener mucha paciencia, de Abel Delicado que vamos a decir, y bueno, la pena eso, que no esté Hugo González, que nos gusta mucho a todos y que es un jugador de futuro. A mí me encanta Bruno Vidarte, que lo ha comentado Diego Mayo, creo que va a ser un jugador a futuro también con el que hay que tener paciencia, había que tener paciencia en infantil y hay que tener paciencia todavía en cadete. Y con respecto al torneo, pues un poco lo que comentábamos antes, el primer partido contra un representante de Cataluña y le haces esa diferencia de puntos, pues habla un poco ya de cómo puede ser lo demás. Claro, imagínate los dos que nos quedan, UCAM, que será un equipo relativamente competitivo, pero ya le ha ganado hoy de 40 al tercero, al de Cantabria, al Solares, con lo que, bueno, puede haber partidos ahí. Entonces, bueno, habrá minutos para todos, habrá descansos. Y luego es verdad que en los cruces, pues tienes un mal día como le ha pasado al Barça en infantil y te quedas fuera, a pesar de lo sobrado que vayas. Y en cadete, además, ya entra un componente que a lo mejor en infantil entra un poco menos, que es un componente táctico bastante mayor, ¿no? Que ya pueden aparecer unas defensas zonales, unas situaciones en ataque más específicas y bueno, ya puedes tener un poquito más de cerrar esa ventaja o esa desventaja física o técnica que puedas tener trampeando un poco más, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, habrá que estar todo el torneo, pero es verdad que la plantilla apunta a una superioridad tremenda. Vamos a ver si eso, Barça, Juventud, los canarios y algún andaluz, pues ofrecen un poquito más de resistencia para que el torneo sea un poquito más interesante. No sé qué te parece, Javi, pero así los últimos meses de competición, sobre todo que le he visto a Calle, me da la sensación que él ha mejorado bastante el tiro. Ya no solo la efectividad, sino la mecánica y la velocidad con la que está tirando. Yo creo que antes era un jugador muy dominador también físicamente y que al final sabía que penetrando iba a anotar, y ahora puede ser que él no vaya a crecer tampoco demasiado más porque se le ve muy hecho físicamente, está sobre el 1,90. Es probable que ya le hayan dicho que él va a ser escolta, que no va a avanzar demasiado más y está empezando a tirar, ¿no? Claro, es que lo comentábamos antes de los infantiles, no sabes todavía eso, dónde vas a ir. Hombre, hay jugadores, pues a lo mejor un Fischer que tiene claro que va a ser un 1, o un Isma Suárez que tienes claro que vas a ser un 5, pero en ese intermedio entre el 2, 3, 4, pues hay muchísimas opciones. Y el problema es eso, cuando tienes tanta ventaja para finalizar cerca del aro, al final no trabajas tanto el tiro, ¿no? Y Calla, obviamente, teniendo una buena mecánica, pero tiene que mejorar el rango de tiro y la efectividad y lo que comentabas tú, sobre todo la velocidad de ejecución, ¿no? Porque cada vez le van a exigir más en eso. Es verdad que en cuanto mejore un poco el tiro, tiene luego tanta ventaja en esa salida, con ese primer paso que tiene y esas finalizaciones y dejando el balón tan alto, que es capaz de finalizar muy bien. Entonces, claro, le cuesta, ¿no? Cuando consigues eso en los partidos, ¿cómo lo mejoras? ¿Cómo le convences al jugador de que su futuro, yo creo que Calla no sé si claramente, pero bueno, apunta mucho a un 2. Yo creo que en el 2 puede ser un jugador importantísimo. En el 3 ya va a necesitar tener un tiro mucho más rápido y tal, y bueno, en el 2 va a tener situaciones en las que puede ejercer esto, puede trasladar bien el balón, puede jugar situaciones de bloqueos directos, sale bien de esas situaciones de bloqueos directos con lo que decimos, con ese primer bote y primer paso que tiene.
bueno, si mejora el tiro, obviamente tiene que mejorarlo. Y bueno, muchas veces estos jugadores pues pasan un poco también esa travesía del infantil. Yo lo comentaba la semana pasada con Kostadinov, que le costó esa travesía del infantil, de ser jugador dominante en todas las posiciones, porque al final domina cerca del aro, pero domino también tirando de tres, porque tiro muy por encima de mi defensor, porque tiro tiros muy liberados, porque saben que si me aprietan un poquito se la voy a hundir en la cara. Entonces también dominas ahí cuando te empiezan a apretar un poco más. Y bueno, la travesía de Costas en cadete fue un poco dura, y el tío ha sabido adaptarse, y ahora mismo es un 3 con buenísima mano de fuera, y encima con una capacidad atlética para finalizar, y ha dado una lección además de sacrificio y de trabajo para el equipo en defensa, tanto en el Adidas Next Generation como el otro día en la final del Campeonato de Madrid. Espectacular, ¿no? Bueno, pues a Calla yo creo que le puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Pasa de ser el jugador revelación y franquicia en infantil, MVP de la minicopa, metes el tiro decisivo en el Campeonato de España, tal, bueno, ahora en cadete a ver hacia dónde evoluciono. Tengo jugadores muy grandes que son mejores, tengo bases que tienen más manejo de balón que yo, y yo estoy ahí en medio y no sé muy bien hacia dónde tirar, ni soy el que manejo el balón, ni soy el que finalizo debajo del aro, ¿no? Y bueno, pues ahí está el trabajo de la cantera, ¿no? De los entrenadores de cantera, y de cómo evolucionar el jugador también mentalmente, ¿no? Y creo que sí que Calla, yo creo que tiene que ir al 2, y obviamente ahí tiene que mejorar su tiro, como tú dices. Y si ahora llegara alguien que no haya visto a este cadete, a este equipo, y os preguntara qué jugador no hay que perderse en este torneo, ¿qué jugador destacaríais, le diríais que no se puede perder ni un minuto de él? Es difícil, es que es lo que decimos, es que A son ver, no tantos os traigo porque para que respondáis preguntas fáciles. ya, pero como no nos paga, pues tampoco nos vamos a tanto. Yo creo que que no nos paga, yo esto no no lo nos paga, sabía. Javi, no nos paga. Yo hago como el de la retransmisión, cierro y me Adiós. voy. Carlos, joder. No, yo creo que Jan Vide, evidentemente, por lo que ha hecho también en esta Adidas Next Generation. Yo tengo que meter a Abel Delicado, que yo creo que está a muy buen nivel. Bruno Vidarte, y entre Ismaila y No, si este Almanza. ritmo pones a los 12 y ya está. Claro, Es lo que habría que hacer. bueno, yo sí, o sea, va a haber jugadores que van a hacer muchas cosas, pero bueno, si dices de quién tienes que estar pendiente, porque si no te vas a perder algo espectacular, como decía Carlos, yo creo que hay que seguir a Abel. Yo creo que Abel Delicado es el que te va a dar, yo comentaba el otro día que es un poco la continuación de Juan Núñez, ¿no? El que te puede dar algo especial. Es verdad que a lo mejor no le ves con tantos puntos o con tanto durante todo el partido, pero dices, bueno, si hay que poner, no te pierdas a ese porque en algún momento te va a dar algo especial. Yo creo que es Abel. Si es un poco más continuidad y que pueda ser un jugador quizá destacado, pues yo creo que ha crecido mucho Izan también, y que puede ser quizá el jugador de referencia para el cadete en este campeonato. Pero como decía Carlos, rodearlo luego pues por dentro de Ismaila y de Alex. Bruno Vidarte, ya digo que para mí es uno de mis jugadores preferidos, pero que quizá no vaya a tener tanto foco, ¿no? Hoy ha estado muy bien en el partido, pero quizá en un partido, pues eso, más fácil, a lo mejor en un partido más apretado, quizá Bruno es jugador a más largo plazo. Pues veremos a ver lo que pasa en este Campeonato de España cadete, y ojalá pues podamos estar aquí la semana que viene hablando de que somos otra vez campeones de España, y esta vez en cadete. Y para la semana pues ya también empezará el Campeonato de España Junior, que veremos a ver cuál es la plantilla que decide llevar el Real Madrid para ese Campeonato Junior. Así que Javi, nada, un placer tenerte aquí en Eterno Campeón, y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver, tienes las llaves, así que tú entras y... Muchísimas gracias, un placer.
mola esto de hablar de cantera, hablar de la cantera del Madrid y que sigamos hablando mucho tiempo porque sean buenos los resultados. También le damos las gracias a Carlos. Carlos, gracias por estar un día más aquí. Como siempre, un placer para mí. Veremos, como decía, un poco el Junior si termina llevando a Tristan o no. Españolo no creo que esté porque estará en el preolímpico. Y que bueno, que ahora te pasamos la factura Sí, del día. vosotros pasaré la factura. Ahora que la cobréis ya es otra cosa. Eso ya. Bueno, Sí, te la pasamos a Twitch. Vosotros pasarla. Ya luego a lo mejor tardáis en cobrar lo mismo que ha tardado el comentarista Bueno, inglés. yo firmo que algún día nos juntemos y Diego se pague unas cervezas. Sí. Con eso estamos más que pagados. Sí, o una mariscada si queréis. Así que por eso no hay problema. Así que nada, gracias a todos por estar aquí un día más, a los que nos ven en directo, en diferido, en YouTube, a los que nos escuchan en iVoox y nada, pues nos vemos la semana que viene para analizar un poco este campeonato de España cadete. Y bueno, pues la gente que no haya podido ver el partido del infantil, pues recomendárselo y que se lo vea en el canal de YouTube del Santo Domingo de Betanzos, que la verdad pues que el equipo infantil deja cositas bonitas en el campo, así que